Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de regreso en la clase del 1 de marzo de 2022. Esta fecha maravillosa en la que parece que empezamos a dejar atrás la pandemia, la epidemia y sus terribles modificaciones a nuestra forma de vida. Parece que esto empieza a quedar atrás. Ya estamos todos en el salón, aún con tapabocas, pero ya es una gran bendición comparado con lo que vivimos los últimos 2 años. No solo en lo operativo, que fue pues todo esto de no venir a la escuela y comunicarnos y estar a distancia, sino también en lo emocional, lo difícil, las pérdidas, para las incertidumbres, ¿no? En un principio que no se sabía cómo era este virus y qué consecuencias tenía, y no nos imaginábamos cuándo podía haber una vacuna y si la vacuna iba a estar al alcance de todos, etcétera, ¿no? Fue un desgaste emocional fuerte para todos. Parece que eso empieza a quedar atrás. Dios quiera que así sea. Bueno, pues entonces retomemos la clase donde nos habíamos quedado. Hablamos al final de la clase, y les pongo la pantalla, al final de la primera parte de la clase, hablamos de los tableros de distribución. Y después de ver los tableros de distribución, vamos al siguiente punto, los conductores. Y vamos a avanzar rapidísimo porque tenemos la ilusión de la próxima clase empezar nuestro primer ejercicio, para lo que ya les dejé de tarea ver el primer proyecto eléctrico que resolví en video al empezar la epidemia y que está en nuestro canal de YouTube. El canal se llama Francisco Escamilla Llano. Es importante poner el nombre completo para que no se vaya a otros canales. Y dentro de nuestro canal de YouTube, que verán en su descripción, que son clases de instalaciones hidráulica, sanitaria, de gas, contra incendio, albercas, eléctrica, telefónica y de redes de voz y de datos. Dentro de ese canal son los primeros videos, los más antiguos, porque repito, son los primeros que hice para preparar material cuando empezamos esta inesperada forma de vida en una epidemia. Y no dejo de ver y no dejo de repetir que esa inesperada forma de vida que nos costó tanto trabajo fue también verdaderamente superior a lo que hubiera sido si no contáramos con Internet. Si esto hubiera sucedido, o si contáramos con Internet, pero no al alcance de tanta gente. Si esto hubiera sucedido hace 10 o 15 años, cuando no teníamos todos acceso a Internet, o no este nivel de Internet, o no había tantas aplicaciones para Internet, hubiera sido muchas veces más complicada la vida en la epidemia. Bueno, vamos a los cables. Señores, los elementos de conducción. Ya hablamos de los elementos de control, ¿se acuerdan? Bueno, ahora hablaremos de los conductores. Los conductores o cables. Los tenemos más que platicados. Son filamentos de material conductor trenzados y forrados por un material aislante, es decir, un material no conductor que garantiza que el flujo de electrones sea siempre a través de los filamentos que para ello se hicieron. El conductor más usado, sobre todo en baja tensión, es el cobre, y nos referimos a baja tensión cuando no rebasamos los 1000 volts. Muy bien.
1000 volts entre conductores, es decir, entre fases, o hasta 600 si la medición la hacemos contra tierra. Muy bien. Los cables se pueden usar, o que se pueden usar, son de varias formas. Por ejemplo, las soleras, que son una barra sólida de sección rectangular. El alambre, formado por un solo hilo de sección circular. El cable, formado por cierto número de hilos o filamentos en formación geométrica y trenzada, que los hace ser muy flexibles. El cordón, cuando está formado por un número de hilos reunidos al azar, sin un trenzado especial, lo hace aún más flexible. Y bueno, hay cables de aluminio puro, hay cables de aleación de aluminio, hay cables de aluminio reforzado con aleación de aluminio, hay cables de aluminio reforzado con acero, hay alambre de acero recubierto con cobre y también hay alambre de acero recubierto con aluminio. Para poder distinguir entre un cable y otro, tenemos varias características, varios elementos que ya conocemos porque hemos dedicado mucho tiempo aquí en nuestras clases a platicar de los cables, de los conductores, de todos los equipos y accesorios eléctricos. Pero ahorita lo voy a repetir. Los elementos, en particular lo de los cables, los elementos que tenemos para distinguir un cable de otro, pues son el material, del que ya hablamos un poco, son el color del forro, que nos da información del uso que va a tener dentro de nuestra instalación ese cable, si va a ser fase, neutro, tierra, o puente, etcétera, ¿no? Y otro elemento que nos ayudará a distinguir un cable de otro, lo veíamos aquí cuando traje el material de muestra y cuando nos usamos también el que nos regaló el papá de Andrea, es el diámetro. El diámetro del cable. ¿Por qué? Porque, dicho rápido, aunque ya lo hemos dicho con detalle varias veces, dicho rápido, el diámetro del cable nos da un indicador de la cantidad de corriente que va a conducir. A menores diámetros, menores corrientes; a mayores diámetros, mayores corrientes. Entonces, y ese cable tiene una medida. Ese cable no es un grosor al tanteo o un grosor según la inspiración de quien esté haciendo la electricidad o la instalación eléctrica. Ese cable tiene un diámetro perfectamente establecido, perfectamente tipificado, perfectamente registrado, de tal manera que quien lo usa pueda saber qué esperar de él y hasta dónde puede usarlo con seguridad. Entonces, ese cable, como decíamos la clase pasada, su grosor se determina por la escala americana de cables, la AWG, y los números siempre son pares, y el número a menor valor, mayor grosor. Es decir, un cable del 10 es más grueso que un cable del 12. También hablamos, y si tienen dudas o quieren profundizar en eso o quieren recordar con más detalle, si se quieren acordar con mucha precisión, también veíamos la clase pasada que yo les recomiendo, no por cuestiones eléctricas, sino por cuestiones mecánicas, nunca usar cables de menos del 12. Como una excepción alguna vez, usar el 14, pero no menos que eso en electricidad. Y alza la mano Sofía Morales allá. Sí, o sea, entonces dijiste que, o sea, un cable de 10 es mayor al de 12. Sí, sí. Entonces, Sofía Morales Meissner confirma que un cable del 10 es más grueso que un cable del 12. Sí, así es. Bueno, entonces, hecho este recordatorio, podemos avanzar muy rápido. Vemos que los conductores de cable pueden tener distintos forros. Echen un ojo a lo que está en la pantalla. Les doy 30 segundos para que echen un ojo a eso.
y ¿Por qué lloras? bueno, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Entonces, ven que hay cables que tienen un forro, un envolvente resistente al calor. Hay otros que además resisten la humedad. Hay otros que además no hacen flama. Además, hay otros que resisten, climas más adversos. No se ve nada, perdón. No pasa nada. Entonces, nos estaba ayudando Majo aquí para darle un poquito más de tamaño a la pantalla y que se viera mejor. ¿Sale? Gracias, Majo. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, seguimos bajando y pueden ver ahí, ¿no? Que hay cables para muchas necesidades, retardadores de flama, resistentes a la humedad, resistentes a climas salinos, etcétera. Bueno, pues entonces, ahora que ya estamos otra vez en tamaño normal, este tamaño creo que sí se ve, ¿no? Este tamaño de letra sí se ve, ¿no? Déjenme ver, ya se tardó. Este sí se ve bien, ¿no? Bueno, entonces, si ya sabemos tanto sobre cables, porque ya lo sabíamos, por eso avanzamos rápido sobre los cables, vamos a los elementos de distribución, que todo esto, por eso les decía que me da gusto haber profundizado tanto en las primeras clases, porque todo esto son cosas que ya conocemos, que ya tuvimos en las manos, que ya platicamos. Y entonces, si hablamos de los elementos, de distribución, o sea, las ducterías, vean qué rápido es. Ya vieron, ya sabemos de las tuberías metálicas, ya sabemos, porque lo dijimos hasta el cansancio, que solo se usan cuando son expuestas, siempre que podamos usar las tuberías ahogadas, ¿se acuerdan? Siempre que podamos tener las tuberías dentro de los muros o dentro de las losas, las usaremos. ¿Por qué? Porque podemos usar entonces materiales como el poliflex o poliducto, que es muchísimo más barato en material y en mano de obra, y solo dejar la tubería metálica para cuando tenemos la instalación expuesta. ¿Por qué? Porque es muchísimo más cara. Ya, si quieren más detalle de eso, pueden ver los videos de esas clases. No creo que sea necesario. Pero vean, aquí ven muchos ejemplos. Aquí ven ejemplos, vean, de cómo se forman las tuberías metálicas. ¿Ya vieron? Estamos viendo una losa desde abajo. ¿Ya vieron? Y vean lo difícil que es ir armando esta instalación. Qué fácil hubiera sido si se hiciera con tubería flexible, ¿no? O con poliducto dentro del colado. Pero no se puede, porque es tubería expuesta. Entonces vean qué difícil es cada pieza, cada quiebre, cada curva. ¿Ya se dieron cuenta? Cada pieza, cada quiebre, cada curva, vean. Darle la vuelta, hacer la bayoneta, vean. ¿Para qué? Para que este ducto pase encima del otro, le tuve que hacer una bayoneta y después volverla a dar. Y para ensamblar, como bien entramos nada más de 3 metros, tengo que poner un cople entre cada uno de ellos. Vean, aquí se ven los coples. Y para dar la vuelta y para que este pase, es complicadísimo, carísimo. Ven aquí el rincón de un cuarto de máquinas. Ven ahí cómo está ese rincón de un cuarto de máquinas donde salen del tablero. Aquí, recomendación importantísima. ¿Ya vieron? Fíjense, tenemos aquí tableros y salen para los distintos circuitos las ducterías. Para que quede en nuestro documento maestro, Humberto.
Yo recomiendo, como ya lo he dicho, tal vez ya lo tengas en el documento, Humberto, yo recomiendo que para cada circuito tengamos una sola ductería. Sobre todo si es una ductería de PVC. ¿Por qué? Porque es bien barato y entonces para cada circuito mandamos una sola manguera, que en obra se dice un disparo. En obra, o sea, para cada circuito mandamos un disparo, o sea, una ductería. Y eso hace que el día que tienes que hacer cualquier reparación, cualquier mantenimiento, solo descableas ese circuito, ese ducto y no estás afectando a los demás. No siempre se puede. ¿Por qué? Porque cuando tienes tubería metálica, imagínense para tantos circuitos mandar tanto ducto, es carísimo. Pero cuando se pueda, háganlo. Vean aquí, ustedes ya saben mucho de esto. Vean para bajar, este es un detalle más, un acercamiento, ¿ya vieron? Vean lo que significa llegar con tubería metálica a los tableros. Vean, hay lugares donde de plano no das la vuelta y le tienes que meter tubería flexible metálica, el Zapa que vimos aquí, ¿se acuerdan? Que es carísimo, ¿se acuerdan? Y vean, cada curva, cada cambio de dirección necesita su condulet. ¿Se acuerdan que vimos aquí las cajas, los condulets? Vean la cantidad de trabajo y equipo que se necesita. Es laboriosísimo, es carísimo. Y seguimos. Importantísimo. ¿Qué habíamos dicho del área libre que se necesita? ¿Qué habíamos dicho del área libre que se necesita en cada ducto? Vean, si tenemos un conductor, fíjense, si nuestro cable, si nuestro ducto vamos a meter un solo cable, tenemos que dejar libre el 53%. Si vamos a meter dos cables, tenemos que dejar libre el 31%. Y si vamos a meter más de dos cables, el 40%. ¿Ya vieron? Entonces, ¿por qué empieza con un conductor 53, luego 2, 31 y vuelve a subir a 40? Bueno, 53 porque no le transmite a nadie, no le transmite a nadie el... Y entonces, si el 50, no le transmite a nadie el calor, y si ocupas más del 53, sí, ya nos das vuelta bien. Ya tampoco los cables, imagínate que es casi del mismo tamaño, pues cómo da vuelta, ¿no? Si son dos conductores, entre ellos hay un espacio muerto. Y si son de 3 en adelante, esos espacios muertos los empiezan a llenar unos con otros. Por eso entonces ponen el 40. ¿Sale? Entonces vean, ahí está, para cada tamaño de diámetro, cuánto es el área interior total, cuánto puedo usar y cuánto dejo libre. ¿Cuánto dejo libre? ¿Sale? ¿Para qué? Para que, como decíamos y dijimos muchas veces con mucho detalle, como dijimos tantas veces con mucho detalle, para que no haya calentamiento. Dejamos libre esa área para que los cableados se puedan hacer, pero además para disipar temperatura. ¿Sí, Rivka? ¿Contestado? Claro, ahí está. ¿Sale? Bueno, entonces, otro material, vean, ¿se acuerdan que habíamos platicado que yo no tenía este material y nos lo regaló el papá de Andrea? ¿Se acuerdan? Que yo les dije, chin, en el muestrario que tengo de cosas que he traído, no he traído material, no he traído PVC pesado. Y que inmediatamente el papá de Andrea nos ofreció y no nos mandó solo eso, sino muchas más cosas que ya vimos, ¿no? Bueno, este habíamos dicho que sirve para exteriores, ¿se acuerdan? Lástima que está mal la diapositiva y no se lee bien. Es que está como... Está montada, ¿no? Sí, está como duplicado el texto. ¿Quieren que le haga la lucha de mover? No creo que se pueda hacer gran cosa, ¿no? Pues, o sea, nada más es quitar el texto de arriba ya. A ver, pero ¿cómo le hago? ¿Es PDF? Sí. No. No, ya no. Ahora, vean aquí. Vean aquí. Lo importante está aquí, ya, porque ya esto está más que hablado, ya lo hablamos mucho. Todo esto ya lo hablamos mucho en clase, pero lo importante es resaltar esto, vean. No se ven afectadas por la corrosión, no presentan problemas de electrólisis, tampoco les hacen daño los álcalis o ácidos del suelo. ¿Se acuerdan que les dije que estos se usaban mucho en jardines? ¿Se acuerdan que les dije que se usaban cuando iban subterráneos? Es por eso, porque no les afecta el suelo, las sales, los minerales y demás.
Bueno, aquí están las especificaciones de los tubos. ¿Qué espesores tienen? Ahorita no nos vamos a detener en eso porque eso lo veremos cuando estemos en proyecto. Esto pues lo podemos pasar de volada porque esto ya hasta los hicieron chiflar, ¿no? Estos tubos ya los conocen ustedes más que bien. Bueno, bonito, barato, por todos lados. ¿Ya vieron? Aquí tenemos manguera lisa, que es el poliducto, y manguera corrugada o aguzanada, que es la más flexible. ¿Se acuerdan? Un poquito más cara, cuesta más trabajo cablear, pero también es un material de muy buen precio. Entonces, vean, aquí está, vean esa foto. ¿Qué les dice esa foto? Vean esa foto. Vean qué bonito es. Como, según yo. Pues es antes de colar la losa. Ah, ¿cómo van poniendo las tuberías, no? Para. Vean, la chulada que es poder trabajar, la chulada que es poder trabajar con estos materiales. Vean qué fácil se hace una salida. ¿Ya vieron? Tienes tu armado, ya tienes todo listo y solo llevas la manguera del punto que le necesitas, pasas por el otro que lo necesitas y lo llevas al otro. Y ahí van. ¿Y qué haces? Solo vas poniendo la manguera. Comparen esto con el trabajo de la instalación eléctrica, con la de la tubería metálica, ¿se acuerdan? Que aquí una curva no es más que hacerle así a la manguera. Allá una curva es hacerle el doblez, hacer el doblez, el quiebre, la bayoneta. Solo tienes 3 metros y tienes que ensamblar y todo. Es una pesadilla. Entonces, siempre que puedan, vean qué maravilla. Se pone todo dentro todo dentro de la losa, queda protegido. Es de verdad lo mejor que se puede hacer. Siempre que tengan oportunidad de hacerlo, manden las instalaciones ahogadas, y bueno, bonito, barato, todo. Y alza la mano. Sofía. No, sí, pero Sofía Salcedo. Y si es tan tedioso trabajar con tuberías de metal, ¿por qué se usan? Pregunta, ¿por qué si es tan tedioso trabajar con tuberías de metal y tan caro, por qué se usan? Bueno, porque hay construcciones en las que no tienes manera de ponerlas dentro de los muros. Por ejemplo, estos muros que tenemos aquí, que son de tabla roca, que el plafón un día se quita, se pone, se sube, se baja, se abren los salones. Pues tienes que adaptarte y tenerlas por fuera, porque si no, una desventaja de las instalaciones que están ahogadas es que ya no son movibles, ¿no? Una instalación que tienes dentro del concreto, que dice Sofía, una instalación que tienes dentro del concreto, ya no la puedes mover nunca. Estas con todo y todo tienen la ventaja de que se pueden mover, recorrer, ajustar. Entonces, pues ni modo. Hay veces que en el proyecto de la obra es muy importante avanzar con la estructura de concreto. Entonces, si con la estructura de concreto van a ir echando y echando y echando y echando y echando metros y se van a llevar todas las instalaciones por abajo, hay veces que así conviene, que el ritmo de obra así lo pide. ¿Sale? Bueno. Seguimos. Vean qué bonito se ve ya terminado. ¿Ya vieron? Esto era antes de colar y esto es ya que colamos. Vean, ¿qué es lo importantísimo? ¿Sí te contesté? ¿Te contesté, Sofía? Entonces, ¿qué es lo importantísimo? Que no se nos olvide nada, ¿eh? Eso sí, porque las instalaciones como las platiqué ahorita con ductería de PVC, ya sea poliducto o poliflex, son maravillosas por todo lo que ya dije, pero no se te puede olvidar nada, ¿eh? Si algo se te olvidó, implica romper el concreto, debilitar la losa y todo eso que ya dijimos. Entonces, revisen, antes de colar, revisen que no se olvide nada. Es más, si quieren un consejo, pongan ductos de más. Yo lo que hago frecuentemente es que pongo ductos adicionales. Por si el día de mañana, pónganse a pensar en todas las casas que se hicieron antes de que hubiera cablevisión o sistemas de cable. Pues, ¿qué pasa? Que ahora tienen todos los cables grapeados engrapados a los muros, ¿no? ¿Qué pasa con las casas que se hicieron antes de que hubiera internet? Pues ahora el cable de la fibra óptica lo tienen ahí todo gacho. Entonces, pongan ductos de más. En el momento de la obra te cuesta 3 pesos.
y ya después hacerlo se vuelve casi imposible. Bueno, seguimos. Un poquito lenta la presentación. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Y vean, seguimos avanzando. Vemos imágenes de un procedimiento constructivo. Imágenes de un procedimiento constructivo. Lástima que está medio lento. Esto ya nos había pasado hace 1 o 2. Miren. Y vemos aquí otros elementos de distribución de los que yo no he hablado hasta ahorita. Échenles un ojo y a ver qué me dicen. ¿Qué son esos? ¿Qué elementos son esos? Bueno, son la solución son la solución, esos elementos que ven ahí. Porque las cajas de abajo ya las conocemos. Las cajas chalupas, redondas, las cajas cuadradas, las chalupas, las cajas redondas y todo eso, las vimos aquí la clase pasada, ¿se acuerdan? Los elementos de los que no hemos hablado son las canaletas de plástico visibles. Y son la solución peor es nada. O sea, cuando algo se te olvidó poner en tu instalación, en los colados, cuando algo se te olvidó poner, o porque evolucionó la tecnología y resulta que ahora hay una instalación que no estaba diseñada en tu proyecto original y tienes que poner cables, pues la alternativa menos mala o mejor que poner los cables engrapados a la pared, pues es poner estas canaletas. Estas canaletas se pegan a la pared y se ven menos mal que el cable ahí pelón. Seguimos. Vean aquí más ejemplos. Voy a pasar muy rápido. Todos estos ya los vimos. Ya los hemos tenido en las manos. Distintos registros, chalupas, conduits. Y llegamos a estas charolas. Llegamos a esas charolas de distribución. Seguramente todos los han visto, pero los dejo que los vean 30 segundos y hablamos de ellas. ¿Pero dónde está donde sacas la credencial aquí ahí de eso? Entonces, eso se hacen. Las charolas son una solución que se usa cada vez más para cableados de redes y a veces para cableados eléctricos. ¿Por qué? Porque solamente dan soporte, no dan protección perimetral a los cables, solamente dan soporte y permiten disipar temperatura y hacer modificaciones muy fácilmente. Se usan cada vez más en sistemas de redes y a veces en eléctricas. Vean, ahí tenemos más ejemplos de charolas. Decía Sofía Salcedo que donde sacas la credencial en la Ibero, tienen charolas de estas. Conózcanlas. Pero para qué, o sea, ¿por qué pondrías eso como tan a la vista? Porque los cableados son sencillísimos. Pregunta Natalie, pero ¿para qué pones eso a la vista? ¿Para qué lo pones? Porque tú solo pones tu charola. Tú imagínate que tienes, sobre todo en los sistemas de redes, que tienes una maraña de cables enorme que sale de un punto, que es el servidor. Y durante el camino repartes, imagínate, 2 aquí, 2 acá, 3 allá. Imagínate que vas cableando las caballerizas de una oficina, ¿no? Todos los módulos de trabajo. Entonces, tú imagínate lo que sería la ductería. Un ducto para acá, otro para acá, otro. Entonces, mejor metes todos en la charola y solo vas desviando el que te interesa. Entonces, son muy prácticas. Eso es nada más como para, o sea, se usa nada más como para lugares reales. Pregunta Natalie que si solo se usan en lugares industriales, ¿no? Yo los he visto en muchísimos lados que no les importa que queden a la vista. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo las oficinas del Cruz Azul, que les he contado, en la Dirección General del Cruz Azul
Todo el sistema de red está así. Todo el sistema. No puedes poner como un plafón. Claro, Y lo puedes quitar y- pregunta Rivka, ¿se puede poner un plafón? Sí, claro que se puede poner un plafón también, por supuesto. O sea, si no te gusta que esté a la vista, lo tapas, no tiene que estar a la vista. Lo que es muy cómodo es el quitar y meter cables de ahí. ¿Sale? Se puede como desensamblar para meter cables. Sí, sí. Pregunta si se puede desensamblar, sí. Y los cuates que lo trabajan ¿Pero es son... necesario o nada más meten el cable como por los No, nada más lo recargan ahí, se pone y ya. Pregunta a Natalie que si es difícil meterlo y sacar los cables. No, es una charola. Es un recipiente que tiene esta sección. No, me refiero, si en algún momento se te olvida algún cableado, quieres agregar como un cable o no sé, o tienes que cambiar algún cable. Pregunta a Natalie que si en algún momento te das cuenta de que se te olvidó un cable o uno estaba defectuoso y lo tienes que cambiar, es sencillísimo. ¿Lo desinstalas y lo pones por arriba o lo meten tal cual por los otros? Pregunta si Natalie, si lo desinstalas y lo tienes que... No, si tienes un cable adicional, yo lo que haría más fácil para no meterme en complicaciones es que el cable que no sirve, el cable que está defectuoso, lo desconectas desde aquí, desde de punta a punta, desconectas las dos puntas y pones uno más. Ya para qué te metes en el problema de deshacer toda la maraña y de deshacer todo, pues ya que se quede perdido ahí, en todo caso le pones una nota que diga, en cada extremo le pones, este cable no sirve, y pones uno que lo sustituye ya, para no deshacer todo el tejido y todo el trazo. ¿Te contesté, Natalie? Seguimos. Ven aquí más casos de charolas, nada más que ven que aquí, esto que vemos aquí son charolas que tienen cable eléctrico. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque tiene las mismas ventajas. Es muy fácil de cablear y sobre todo en zonas donde los cables están en las partes altas que no se pueden golpear, porque ese es otro criterio para decidir, ¿no? A lo mejor a la altura de la circulación de los coches, a la altura de la circulación de las personas, con los diablitos y con todo, necesitas cubrirlos, envolverlos bien en tubo metálico. Pero si van por las partes altas, donde los camiones no llegan, donde no les pueden chocar, donde no alcanzas, pues es mucho más fácil ponerlos así. Vean, aquí tenemos más ejemplos de tubería metálica. Esta tubería ya la conocen ustedes, ¿ya vieron? Más ejemplos de tubería metálica. Creo que, o sea, ya ves que hay un pasillo de aquí para ir al cubo. Ahí tienen esos cables. Dice Cris Carral que hay un pasillo de aquí que va de los talleres del sótano, ¿no? Sí. Sí, Ahí se ven todas las instalaciones eléctricas. hay un taller en la Ibero, perdón, hay un pasillo en la Ibero que va de los sótanos de los talleres al sótano de la cafetería, que es un pasillo de servicio. Y nos hace acordarnos, Cris, de que en ese pasillo todas las instalaciones están así a la vista. Claro, los pasillos de servicio tienen la ventaja de que puede tener todas las instalaciones a la vista y además tenerlas a la vista te implica que cualquier reparación sea más sencilla. Bien, Cris, buena aportación. Seguimos con más fotos, más fotos, más fotos. Y esta es para mí una foto buenísima de lo que no se debe de hacer. Vean, quiero hacer notar que estos cables los ensamblaron con unos capuchones que seguramente ustedes los han visto. Cuando compras una lámpara y te dice, instálela usted mismo, no sé qué, vienen unos capuchones que trenzan el cable y lo dejan supuestamente envuelto. Es trenzar. Trenzar es que tienes dos cables y entre ellos los enredas, los enroscas. Vamos a ver más adelante de eso. Vamos a ver técnicas de conexión de cable. Ahorita vamos a avanzar un poco más y verás, Humberto, no comas ansias. Para mí, las instalaciones eléctricas se deben de ensamblar y de aislar con cinta, no con esos capuchones. Vamos más adelante y lo veremos a detalle. Vean aquí más ejemplos de cómo un registro donde se aprovecha para llevar cableados hacia muchos lados. Estos ya los vimos también.
distintas líneas y modelos y marcas de accesorios. Ahí tenemos apagadores, módulos triples, módulos sencillos, módulos dobles. Ya sabemos que es un apagador sencillo, el que controla un elemento de consumo desde un solo lugar. Ya vimos también un apagador de 3 vías, el que controla elementos de consumo desde 2 puntos. No me voy a tener a platicarlos, estos ya los vimos a detalle, con los mismos apagadores en las manos. Y apagadores de 4 vías, vean ahí, que son los apagadores donde puedes controlar determinado o determinados elementos de consumo en 3 o más puntos. Ya vimos también aquí los componentes de lo que vemos o lo que es en un apagador eléctrico. Pueden ver ahí claramente tenemos la chalupa, el chasis, módulos y placa, ¿se acuerdan? Chalupa, chasis, módulos y placa. Todos esos los vimos aquí en el salón, en vivo y a todo color. Distintas marcas, colores y sabores. Y ahora sí, me detengo en estos porque está relacionado con una pregunta que hizo hace rato Humberto y que quiero que me diga él si sabe a qué pregunta me refiero y que todos los demás también piensen con qué está relacionado. Esto lo han visto en películas. Esto lo han visto en películas. A ver, ¿qué son eso que tenemos en la pantalla? ¿Para qué sirve? Un contacto, pero más seguro. Entonces, ¿quién se anima a contestar? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué son esos equipos? Puedes prender. Son contactos, ¿no? Sí, sí son contactos, bien. ¿Pero qué más? Son contactos y qué más. A ver, diseñadores, calculistas eléctricos, ya tienen que saber, ¿eh? ¿Qué son? También son, les digo yo, para que no se alargue. Estos son contactos o enchufes o tomas de corriente que tienen integrado un interruptor termomagnético. ¿Ya vieron? Entonces, ¿para qué servía el interruptor termomagnético? ¿Se acuerdan? Para evitar los interruptores termomagnéticos, acuérdense que detectan si el cable se está calentando de más o si hay un cortocircuito, ¿sí o no? Y se bota. El interruptor termomagnético, ya lo sabemos, es la famosísima pastilla. Espera, ¿son esos botones de ahí, los de medio? ¿Sí? Y entonces, estos del centro son interruptores que se llaman interruptores falla a tierra. Así se llaman. Interruptores falla a tierra. ¿Y qué tienen los interruptores falla a tierra? Los interruptores falla a tierra tienen incluido, integrado, un interruptor termomagnético. ¿Sí? ¿Y para qué sirven? A ver, contéstame Humberto, contéstame Natalie. ¿Para qué sirven? Para evitar que se sobrecaliente el circuito. Para evitar que se sobrecaliente el circuito, sí. ¿Qué más? Interrumpe, ¿no? Si hay contacto, o sea, Si hay cualquier accidente. Eso es. ¿Se apagan solos? O Se sea, apagan porque yo a veces conecto mi secadora y no, o sea, le tengo que picar. Eso. Nos dice, a ver, ya empieza a ver, yo tengo una pregunta. ya empieza a ver parte de las respuestas. Rivka nos dice que cuando conecta su secadora, de repente se apaga. O sea, pero yo no entiendo dónde está el contacto ahí, o sea, Aquí está el contacto. no, más bien el apagador. Está el interruptor. Ajá. Está adentro. Y con estos botones lo activas o lo desactivas. Pero y si no tiene los botones, o sea, como No lo tiene. Entonces no lo tiene. Entonces, de estos que tenemos aquí. Hablando del centro. Sí, estoy hablando solo del centro. Entonces, adentro está esos se llaman contactos o enchufes falla a tierra. o sea, esa parte es por eso. Eso es, no, es como si tuvieras un interruptor termomagnético adentro.
¿Que qué va a hacer? Ya te entendí. Que si tú haces un corto allá adentro, si tú haces un corto, o si tú tienes una sobrecarga allá adentro, el calentamiento o el corto no tiene que ir hasta el tablero y regresar, sino que ahí mismo lo detecta. ¿Y dónde se ponen estos? ¿Dónde son más frecuentes los accidentes? Claro, en las zonas húmedas. Pero, o sea, ¿por qué Se ponen en las zonas húmedas, que son baños, cocinas y cuartos de lavado. Ahí pones enchufes de estos. ¿Por qué? Porque si con la mano mojada te distrajiste y tocaste el enchufe, porque si estás desconectando tu secadora con la mano mojada y entonces, ¿no? Si pasa cualquier accidente en el que el agua o la humedad puede complicar las cosas, en vez de que toda la señal y todo tenga que ir al tablero y en el tablero bloquearse, esto está aquí inmediatamente. Entonces es mucho más rápido la respuesta. Pero ¿por qué se apaga de la nada? Pregunta Rivka, ¿por qué se apaga de la nada? Yo creo que no es de la nada. Yo creo que No sé, a mí me pasa con mi secadora. cada cuándo te pasa. No me acuerdo. Lo voy a checar. Bueno, pero sí me le- pasa. le- Es cuando le ponen a un nivel más alto y entonces que es como lo mismo de que están intentando pasar más. Le pedimos a Rivka que observe, que detecte bien cuándo es cuando se le bota. O sea, chances cuando ¿No? tengo mi teléfono y la secadora. Puede ser que a lo mejor es cuando tiene el teléfono y la secadora al mismo tiempo. Vamos a pedirle que ponga atención en cuándo es cuando sucede eso. Pero además, esos lo veremos a detalle más adelante. Además, esos apagadores tienen que estarse probando frecuentemente. Tienen un botón que dice restablecer y otro botón que dice probar. Tiene dos botones. Entonces, esos botones, por lo menos una vez a la semana, hay que aplicar el que dice probar. Y si aplicas el botón que dice probar, se deshabilita. Entonces, eso quiere decir que está funcionando bien. Entonces, tú le pones probar. Si está bien, se debe deshabilitar. Y entonces después, ya que viste que sí se deshabilitó, le pones restablecer. Y entonces, si haces eso una vez a la semana, tu equipo se mantiene en buenas condiciones y cumple su función. ¿Sale? A ver, yo, última pregunta. Por ejemplo, o sea, sigo con lo de la secadora. Cuando la conecto, se apaga, pero le pico los botones y ya sirve. Entonces, dice a los botones estos. Ajá. Sí, claro, porque lo está restableciendo. Entonces, cumplió. Pero no es más, o sea, no es lo que decía tipo Beto, que no aguanta como. No, yo me equivoqué entonces. Bueno, pero era una hipótesis. Ajá. No sabemos si se. Dice Rivka que cuando lo conecta se apaga y después lo restablece y ya queda bien. Mira, también puede ser que el equipo ya esté fallando. O sea, también puede ser que sea que es nuevo. Bueno, puede ser que haya venido defectuoso. No sé, pero vamos a. Sí, vamos a poner atención. No, Toda la casa, es que toda la casa es nueva. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Le encargamos a Rebeca que ponga mucha atención en los momentos en los que falla y tratamos de sacar conclusiones. Pero ¿estás de acuerdo que si a la primera no sirve, cuando le pica el botón debería de rechazarla otra vez? Sí. Porque no aguanta la secadora, no sé. Suena a que sí. Bueno, ¿Sale? Bueno, entonces, esto también es para evitar eso que hemos visto en tantísimas películas. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando les digo eso que sale en tantas películas en las que hay una tina, una persona y una secadora? ¿A qué me refiero? Al que se electrocuta, ¿se acuerdan? ¿En cuántas películas hemos visto que el señor que se quiere morir o que quiere matar a alguien se mete a la tina, conecta la secadora y mete la secadora a la tina y entonces ahí se queda, ¿no? Bueno, pues eso no sucede con estos enchufes, porque con estos enchufes, si tú te metes a la tina, conectas la secadora, echas a andar la secadora y la metes al agua, se hace un cortocircuito y en ese momento lo bota. Entonces, es una pastilla o es un interruptor termomagnético ultrasensible, si lo queremos decir así, para que a variaciones mucho menores a las que detecta un interruptor termomagnético normal,
actúe. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces seguimos, señores. Contactos y contactos en piso. Ahí les va. A mí les digo de una vez, lean eso cuando tengan tiempo. No me voy a tener porque ya lo hablamos mucho. Pero a mí los enchufes en piso nomás no me gustan. ¿Por qué? Y ya surgió la pregunta luego, ¿por qué? Porque son muy peligrosos. Una de malas que estén trapeando, una de malas que se les cae ahí, se les voltea la cubeta de agua, el niño viene con los pies mojados. Alguna cosa que pueda... ¿Que es difícil que pase? Sí es difícil que pase, pero puede pasar. En cambio, si no tienes enchufes en el piso, los enchufes del piso no te van a causar problemas, porque, ¿no? Entonces, si no tienes enchufes en el piso, como dice Rebeca, pues no pasa, ¿no? Entonces, yo creo que jamás, o nunca hay que decir nunca, pero creo que he puesto 1 o 2 enchufes en el piso en toda mi vida. No soy absolutamente enemigo de ellos. Ya les di mis argumentos. Les recomiendo que ustedes tampoco los pongan. Que en su diseño arquitectónico... ¿Mande? ¿Por qué los ponen? Pues porque haz de cuenta que tienes una mesa en el centro y ahora las mesas pues tienen que tener conexiones para las computadoras o conexiones para tal. O se usaba de repente que querían tener una... abajo de la mesa, ¿no? Sí, un timbre abajo de la mesa o buena aportación, Rebeca. O una lámpara a medio pasillo, cosas así que la gente, o la aspiradora, que a lo mejor querían conectar la aspiradora a media sala para lo que sea, ¿no? Yo soy enemigo, ya lo dije, yo les recomiendo que los eviten a toda costa. Pero en el piso te refieres tal cual en el piso. sí, en el... Tipo No, ya, levantaditos del piso ya no hay problema, pero en el piso, no. Pero hay o sea, con que les caiga un poquito de agua ya. O sea, por ejemplo, aquí en la Ibero que hay abajo en el piso. O sea, cuando trapean o así, Pues hay unos enchufes que no sirven. Otros que sí sirven. A ver, sí, O sea, lo que dice Cris, aquí en la Ibero hay algunos salones que los tienen en el piso. Miren, ¿por qué los quitaron? Ya vieron que, porque la gente los pisa, porque arrastras las cosas, aunque no sea un accidente, miren qué bien funciona. No voy a voltear la cámara, pero todos los que estamos aquí, qué maravilla ha resultado que todos los escritorios tengan, o que todos los pares de respiradores tengan arriba un cable que puedes jalar. Vean, ha resultado increíble. O sea, pero lo peligroso No es te que- tropiezas, no están expuestos al agua ni a nada. Ha resultado increíble. Y esto se lo debemos a la epidemia. Esto lo pusieron por la epidemia. ¿No? ¿O ya estaban antes? No estábamos. Ah, claro. Tienen razón. Oye, esa es la respuesta más triste que he oído en mi vida. Ahorita que les pregunté que si ya estaban antes de la epidemia, la respuesta fue no estábamos. Tienen razón, ustedes son la generación que conoció la universidad en epidemia. No conocieron la universidad antes de la epidemia. Bueno, yo les digo casi con certeza, creo que no me equivoco. Casi con certeza les digo que estos se pusieron a partir de la epidemia. Estoy 99% seguro. ¿Vale? Bueno, seguimos. Algo más, porque si no, no vamos a avanzar. Y acuérdense que queremos la próxima clase hacer nuestro primer ejercicio. Entonces tenemos que avanzar en la teoría para poderlo lograr. Aquí, ¿preguntas? ¿No? Seguimos. Bueno, entonces ya vieron. Contactos en lugares húmedos o mojados. Recomiendan estos accesorios. Pues sí, son lo menos malo. Funcionan razonablemente bien. En zonas húmedas o mojadas, pero no en los pisos, ¿no? Por ejemplo, si tienen cocheras, porque no quiero decir garage, si tienen cocheras descubiertas, si tienen enchufes en el jardín, si tienen en una terraza, en cualquier lugar que estén al aire libre, les recomiendo que pongan estos, ¿vale? Bueno, y ahora sí, esto ya será muy rápido porque ya lo expliqué. Contactos con falla a tierra. Los contactos denominados falla a tierra son dispositivos para evitar choques eléctricos accidentales o electrocución
evitando el paso de corriente. El paso de corriente a tierra. También protegen contra incendios ocasionados por fallas eléctricas, sobrecalentamiento de herramientas o electrodomésticos y daños al aislamiento de los cables. Los códigos de la construcción exigen que se pongan en lugares húmedos, tales como cocinas y baños. Cuando una persona entra en contacto con un conductor vivo, o sea, un conductor que trae corriente, con las manos mojadas o estando parada en agua o sobre un piso mojado, estos se activan y bloquean el flujo de corriente. Tienen botones de prueba y restablecimiento, tal como se los había dicho. Se deben de probar periódicamente. Todo esto ya se los había dicho. Y ahí los tienen, vean, distintos modelos, colores y sabores. ¿Ya vieron? Distintos modelos, colores y sabores. Hay unos que para mí son los mejores. O sea, son los que Rebeca tiene en su casa. Sí. ¿Qué son los que qué? Los que Son los que Rebeca está. son los que Rebeca tiene en su casa. Y entonces hay unos que además tienen un foquito indicador. Ese foquito es buenísimo, porque te avisa si está funcionando o si ya se activó. Son una maravilla. ¿Sale? ¿Ya se activó qué? Sí, el bloqueo de corriente. O sea, si se bajó ahí O sea, la masilla. Sí. De Rebeca, por ejemplo, cuando prende su secadora, se apagaría ese foco. El de Rivka, el de Rivka, cuando, lo que está diciendo Humberto, cuando conecta su secadora, se bloquea. Y ella lo restablece y ya, funciona como si nada. Vamos a preguntar la misma. ¿No será que en casa de Rivka hay un fantasma? ¿Por qué? No, el misterio del enchufe de Rivka. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver qué es. Y pregunta a Sofía. O sea, técnicamente ese foco siempre está prendido, a menos que Al revés, ¿no? Sí, se bote. ese foco siempre está apagado. Prende cuando está apagado. Sí, ese foco siempre está apagado. Ah, ok. Y cuando se prende, quiere decir que se activó la pastilla, bloqueó el flujo de corriente. Pero se prende en rojo. Sí, un O sea, poquito. nunca está prendido, no sé por qué me suena. ¿Al revés? ¿Te suena que es al revés? Igual y si es No, al pero no revés sé si porque... viste uno que tenga un poquito verde, pues, o me lo estoy metiendo. Bueno, es que sí es cierto. También nos dice Andrea Fornielli que ella se acuerda de unos que tienen un foquito verde. También puede ser, creo que sí es cierto. Creo que hay unos que tienen un foquito verde que lo que te señalan es que está todo bien. Y que si se apaga el verde y se prende el rojo, entonces quiere decir que algo pasó. Miren, no pretendo agotar en este momento todos los modelos que hay, pero hay unos que tienen foquito indicador. No sé, hay unos que tienen foquito indicador de que las cosas están bien y hay otros foquito indicador que están mal. Pero es muy útil ese foquito. ¿Sí? ¿Te contesté? Sí, gracias. Sí. De nada, Andrea. Seguimos. ¿Y el otro? Eso es caro. A ver, alguien preguntaba, ¿y el otro? Un segundo. No, pero a ver, uno a la vez. Alguien dijo, tú, Andrea, ¿y el otro? O sea que sí es caro. Esos sí son caros. Pero pues ni modo, vale la pena. A lo mejor te cuesta, pues, ¿qué te diré? 800, 900 pesos uno de esos. A ver, échenle una buscada. A ver, échenle una buscada rápida. Contacto falla tierra, a ver en cuánto están. Los pones mucho. Sí, en cocinas y baños. Y cuartos de lavado. Cocinas, baños y cuartos de lavado. ¿Eh? 330. ¿Cuánto? 330. Miren, muy barato. No normal. 330 dicen por ahí, Y ¿no? hasta 692. Y hasta 692. Gracias. Uno normal, ¿cuánto cuesta? Gracias, Andrea. Gracias, María Paula. Gracias, Sofía. Uno normal puede costar, depende de la línea, pero a lo mejor, pues ponle 150, ¿no? A lo mejor ya con todo y todo, 150 pesos. Pero pues sí, o sea, técnicamente si lo conectas y ves que no funciona es que está abajo, ¿no? Así es. Así es.
Muy bien. Bueno, seguimos. Ah, querías decir algo, Andrea, perdón. ¿Ya? Sofía, ¿tú también querías decir algo? Ujú. Iba a preguntar que los del lado derecho, ¿cómo es? O sea, eso tiene el foco, pero eso es como que lo pruebas. A ver, este tiene foco, pues tiene los dos botones. Entonces, tú cada semana le aprietas el botón que dice prueba. Muchos dicen test. Entonces, le aprietas el botón y tú lo vas a oír que dice, hace clic. Eso quiere decir que la pastilla, que el interruptor se bloqueó perfectamente. Y ya, si hizo el ruidito bien y luego le vuelves a poner restablecer. Y al restablecer, todo vuelve a la normalidad. Es como si ustedes han movido alguna vez Pero si bloquea el circuito, no es de que nada más le picas restablecer y, o sea, significa que está mal, o sea, lo tienes que arreglar. No, es la prueba. A ver, aquí hay mucha confusión. Primero, a ver, pongamos atención. Estos equipos son un interruptor termomagnético chiquito y que solo controla estas dos salidas eléctricas. ¿Sí? Entonces, no bloquea todo el circuito. Importante. El interruptor por zonas, ¿se acuerdan? El interruptor termomagnético normal que está en el tablero, ese bloquea todo un circuito, toda la zona. Este nada más bloquea estas dos. Eso. Ahora. Es que si con la secadora de Rebeca, no aguanto el contacto la secadora de Rebeca y se prende, o sea, lo bloquea. O sea, aunque le piques reajustar, la secadora de Rebeca va a seguir pasando la misma cantidad de corriente, entonces se va a volver a prender. Sí, por eso, justo, a ver, seguimos intrigados. Ajá, pero no se bloquea. A ver. O sea, lo que deberías hacer sería arreglarlo para que pueda resistir más. Miren, seguimos. Es eso porque si le das chance de, ya que le picas el switch de nuevo y ya corre bien. Sí, ya entonces eso de la corriente. A ver, seguimos intrigados todos con el enchufe falla tierra de Rivka o Rebeca. Que la visita de ahora Que sea su... sí. Entonces, yo creo que lo que está pasando, todos seguimos intrigados con que por qué la de Rebeca, por qué el enchufe falla tierra de Rivka, cuando metes la clavija de la secadora se bota y luego lo restableces y ya funciona bien. Yo creo, pero no he estado ahí, yo creo que debe de tener algún defecto mecánico, no eléctrico, ese enchufe falla tierra, que cuando debe tener alguna patita medio floja o algo así, que cuando metes la clavija, se afloja o se zafa esa uña que detiene el resorte, que hace que se bote. Yo creo que por ahí anda la explicación. ¿Por qué? Bueno, pues porque de repente hay piezas que vienen defectuosas, no tenemos certeza de que todo siempre va a estar bien. Pero bueno, lo veremos con calma. Rivka se queda con la tarea de detectar cuándo se presenta el problema y a ver si a partir de eso podemos sacar mejores conclusiones. ¿Sale? Muy bien, ¿seguimos? ¿Seguimos? ¿No hay más dudas aquí? Bueno, entonces ya vimos contactos, elementos de conexión, ya lo vimos. Estos creo que ya hasta los habíamos platicado, ¿se acuerdan? Elementos de conexión. Y vemos ahí que tenemos para un enchufe, como ya sabíamos, bajamos corriente, fase y neutro. Para un enchufe bajamos corriente, fase y neutro, y para los apagadores nada más bajamos la fase y luego regresamos hacia arriba con el regreso. ¿Cuál era la falla de este diagrama? ¿Se acuerdan? Bien, Vicky se acuerda perfectamente bien. El error de diseño de eso que tenemos aquí en la pantalla es que en un mismo circuito juntaron alumbrado y fuerza, cosa que es un error garrafal. Vemos también aquí más adelante que hay dispositivos intercambiables. Hay algunas líneas
hay algunas líneas o marcas que te dejan en una chalupa grande cambiar unos equipos por otros. Son bonitos, un módulo, 2 módulos, 3 módulos, es algo bastante común. Vemos aquí el otro tipo de equipo eléctrico del que hasta ahorita no hemos platicado. Lo pueden ver ahí que dice, me choca decirlo así, dimmer o dimer, me choca decirlo. En español se llaman atenuadores. Entonces vemos que otra forma de controlar, en este caso concreto, la iluminación es a través de un atenuador, que puede ser de perilla o de botón. Esto ya lo platicamos, las bases de lámparas, ya vieron, portalámparas, que los platicamos. El que tenemos hasta la izquierda es ese del que la vez pasada yo hacía burla, cuando les decía que le dicen el socket de cerámica, de porcelana. ¿Se acuerdan que les dije? No es porcelana. No es porcelana, no, es cerámica, pero bueno, vean. Este, el de la izquierda, es el más tradicional, es de cerámica, es el más común de todos, en todos lados lo venden, sigue siendo muy barato. Después se empezó a sustituir por el de plástico, que es el que está en medio, y después se siguió sustituyendo por el de la derecha, que son variantes de lo mismo, es de arcilla, de cerámica, pero no vidriada. El de hasta la derecha, el de la izquierda, a lo mejor por eso le dicen porcelana, porque es una cerámica vidriada, y el de la derecha no es una cerámica vidriada, nada más es cerámica. Es el famosísimo socket, o si lo queremos decir en español, ya lo decíamos la vez pasada, el soquete. Tenemos distintos tipos de lámparas, lámparas empotradas, y estas las veremos a detalle cuando hablemos de la iluminación. Lámparas colgantes o de sobreponer son las que no van empotradas en la losa. Lámparas que van a los muros, esas se llaman arbotantes. Las lámparas que van a los muros se llaman arbotantes. Hay lámparas que se ponen en el piso, en jardines se llaman estacas, y en interiores se llaman lámparas de piso. Y bueno, hasta ahí con esta presentación de equipos, elementos de las instalaciones eléctricas. ¿Sí? Pero ahora nos toca hablar de algo de lo que no hemos dicho, creo que ninguna palabra desde que empezamos el curso, y que ya va siendo hora de decirlo. ¿Qué pues con la simbología? Porque todo esto que hemos visto, todo esto que hemos platicado, todo esto que ya tuvimos en las manos, de alguna manera se tiene que representar, en nuestros planos. De alguna manera se tiene que representar en nuestros croquis. Y eso se hace a través de la simbología. Y vean ahí, tenemos en la pantalla la simbología más universal de los equipos y accesorios eléctricos. Cada despacho puede hacer sus simbologías, sobre todo para cosas específicas. Hay despachos que a cierto diseño de luz le ponen un simbolito, a cierta altura de un apagador le ponen otro simbolito, a cierto tipo de apagador le ponen otro simbolito. Pero hay una simbología que es universal, hay una simbología que es
la que todos tenemos que manejar, la que todos tenemos que saber, ¿no? Yo puedo representar cosas muy sofisticadas que usemos nosotros en nuestras obras, pues con símbolos especiales que solo yo conozco. Pero si quiero que mis planos hablen por mí, si quiero que mis planos los entienda la demás gente, por lo menos los elementos más comunes de uso más frecuente los tengo que representar con los elementos que todos usamos. Y esa es la simbología universal o más común. Y pueden ver cómo se representa ahí una salida de centro, una salida de muro o arbotante, un arbotante si es de intemperie, un arbotante si es fluorescente, una lámpara fluorescente normal, una lámpara dicroica, un contacto sencillo en muro, un contacto sencillo en piso, que ya les dije que a mí no me gustan, un contacto sencillo controlado, un contacto múltiple en muro, que yo ya solo uso múltiples, yo ya no uso contactos sencillos. Se me hace rarísimo encontrar un lugar donde tienes un enchufe y hay una sola toma de corriente. Mejor pones el doble, ¿no? En algún momento te podrá servir. Podemos ver también la simbología de los contactos múltiples en piso, los contactos múltiples controlados por apagador, el contacto sencillo de intemperie, el contacto múltiple de intemperie, una bomba de agua, un motor, un apagador sencillo, un apagador de 3 vías o de escalera, un apagador de 4 vías o de paso, un tablero general, un tablero de distribución, que yo ya uso indistintamente el símbolo de tablero de distribución o tablero general, lo uso indistintamente. El interruptor de seguridad de fusibles, ¿se acuerdan? El interruptor de cuchillas, el medidor de la CFE, el botón timbre, el zumbador o campana de timbre, un ventilador, la salida de televisión, la salida de teléfono. Podríamos agregar ahí la toma de red, ¿no? Podríamos agregar ahí una toma de red, un símbolo para la toma de red que conectemos ahí a la red alámbrica. No todas las redes son inalámbricas. Es más, las alámbricas son mucho mejores, mucho más veloces. La tubería eléctrica por muro, la tubería eléctrica por losa o por piso, el interruptor termomagnético, el interruptor de navajas. En fin, todos estos son símbolos que les pido que los tengan. Ajá. Pregunta Natalie si el interruptor termomagnético son las pastillas. Sí, sí son. Muy bien. Las navajas es lo de los fusibles. Sí, navajas es fusibles. ¿Hay uno Sí. para el enchufe con interruptores? ¿Con falla plana? Ah, miren, buena pregunta. Pero no, yo no lo tengo. ¿Por qué no lo hacemos? Buena idea. ¿Por qué? Pregunta Humberto que si hay símbolo. Pregunta Humberto que si hay símbolo. Que Majo lo quiera hacer. ¿Sí? Pregunta Humberto que si hay símbolo para el interruptor, para el contacto falla tierra. Yo no lo tengo, pero sí lo podemos hacer, claro, ¿por qué no? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, dicho todo esto, ¿Esa simbología tú no la vas a dar o la tenemos que crear en un valor? bueno, ya la tenemos todos aquí en la pantalla, en el archivo. Todos la tenemos que hacer en DWG. Es muy fácil. O sea, es súper básica. Yo las tengo, pero creo que ya se ven viejitos. O sea, yo los hice cuando yo hacía planos de mi tesis y cosas así, pues yo hice mi simbología y ya los tenía como bloques, ¿no? Entonces tenía un bloque que era apagador sencillo, apagador de escalera, todo eso. Creo que ustedes los pueden superar por mucho. El AutoCAD de ahora pues tiene mucho más recursos que el AutoCAD que yo usaba. Pero si quieren se los comparto, aunque me parece que no es lo mejor, porque ustedes, repito, los pueden hacer. O sea, podríamos nada más calcar como esos que nos Sí, quedan. claro, calcar y ya, no pasa nada. O sea, bueno, hacer un bloque. Sí, hacer un bloque y ya. Ahora, alza la mano Pablo por allá. Que si es universal, o sea, no cambia por zona. No, muy buena pregunta la de Pablo, que si es universal esta. En todo lo que yo conozco, sí. Tal vez haya, Pablo, algún lugar en el que
es otra, pero yo no he llegado a ese lugar. O sea, en todos los lugares donde yo he consultado planos, es esta la simbología. Entonces, yo les recomiendo a todos que esta se la aprendan de memoria. Esta simbología, apréndansela de memoria, es más que sencilla, más que intuitiva, más que lógica. Apréndansela y ya, elementos diferentes, pues esos ya los diseñaremos para cada cosa particular. Pero en lo general, así está. ¿Sale? ¿Estamos? Bueno, entonces ya hablamos de simbología. Vamos a ver qué hacemos o qué podemos deducir de esto. Y aquí vamos a empezar a ver cosas en las que no lean el texto, por favor. Ya sé que basta que les diga que no lo lean para que lo lean, pero no lean el texto, por favor, porque quiero que me digan, esto que tenemos aquí es una representación de diagrama eléctrico, ¿sí? Es un diagrama eléctrico de cómo viene la corriente, la fase, o sea, la fase, el neutro y la tierra, llega al apagador, en el apagador se brinca para llegar al foco, que esa pieza azul se llama ¿cómo? Regreso. Perfecto, se llama regreso, y el neutro llega directo al foco y la tierra, etcétera, ¿no? Ya sabemos. Este es un diagrama eléctrico de un foco controlado por un apagador sencillo. ¿Estamos? Pero el neutro llega un poco desde el centro de casa. ¿Sí? O sea, no pasa por el contacto. No. Por el apagador. No pasa por ahí. Entonces, ¿cómo se imaginan que esto se represente? Porque aquí está el punto importante de lo que vamos a platicar ahorita. Estos 5 minutos que nos quedan, vamos a platicar de esto. Entonces, de verdad, no lean los textos, sino imagínense esto que ven aquí, a partir del segundo caso, para ustedes va a ser muy sencillo. Pero, ¿cómo se imaginan, Ana? ¿Cómo se imaginan que esto se represente arquitectónicamente? Esta es la representación eléctrica. Este es el diagrama eléctrico. ¿Cómo se imaginan que esto se represente en nuestros planos, arquitectónicamente, en nuestros planos de instalaciones? Una línea al tablero, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, por ahí anda bien. Si va por muro o por piso. Les voy a decir yo. Fíjense. Yo me estoy imaginando que aquí está el interruptor de navajas, con la simbología que ya vimos. Aquí está el tablero, y solo sale una línea que representa el ducto, y el ducto llega al foco, y del foco baja al apagador. Así me lo estoy imaginando yo. Vamos a ver, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no. Órale, no se equivocó el profesor. ¿Ya vieron? Entonces, esta es la representación arquitectónica y esta es la representación eléctrica. Nosotros vamos a trabajar el 99.9% de las veces con esta representación. Solo algunos detalles los tendremos que hacer con esta representación. ¿Sí? Pero nosotros en nuestros planos vamos a diseñar así. ¿Mandé? Ahora que si le puedo regresar ahí, claro. El verde era la tierra, sí, el verde es la tierra. Pero la tierra no llega al foco. Sí, en algunos equipos la tierra llega al foco, dependiendo del tipo de lámpara, no en todos. ¿Y ahí es donde está llegando en la parte de la derecha? Donde está el cuadrado antes del foco. ¿Aquí? No, arriba. ¿Arriba? No, a la derecha. ¿Acá? Sí. Yo creo que se está yendo a la tierra física de toda la instalación. O sea, es la varilla enterrada. Más allá, donde no alcanzamos a ver en este dibujo, a la varilla enterrada. Y la fase es la roja. Sí, la fase es la roja. Bueno, entonces, ya vieron. Así van a ser la mayoría de nuestras representaciones en los planos. Solo una que otra vez. Hasta la izquierda es el medidor. Este sí, muy bien, entonces ya vamos entendiendo la simbología. Acometida, este es el símbolo.
medidor, interruptor de navajas, tablero, ducto, salida de centro y apagador sencillo. ¿Estamos? Ya vamos aplicando esa simbología. O sea, ¿por qué ahí lo está llevando directo al foco? ¿Por qué no iba antes a la pantalla? Porque no representamos eso. Justo por eso dije, porque esto no representa el cable. Cuando estamos en representación eléctrica, cada línea representa un cable. Cuando estamos en representación arquitectónica, cada línea representa un ducto. O sea, quiere decir que aquí adentro de este ducto vienen los 3 cables. Fase, neutro y tierra. El del neutro se queda aquí. Este es un ducto también. Entonces, por este ducto baja un cable, que es la fase, se conecta y regresa y viene el regreso. O sea, por lo que me refiero, ¿no irían del centro de carga Sí. al apagador? Sí, la fase va directo. No, porque es el regreso. Es que no, esto no es un cable. Esto No, es, o sea, yo sé, pero ¿por qué del foco baja el apagador? Eso me refiero. porque te acuerdas que habíamos dicho que cuando en los circuitos de luz, en los circuitos de alumbrado, traemos las ducterías por el techo. Ajá. Entonces, vas con tus 3 líneas, vas fase, neutro y tierra, fase, neutro y tierra, tienes tus líneas. Entonces, solo bajas, o sea, todas las llevas por techo porque la mayoría de las lámparas están en el techo. Entonces, para gastar menos ducto y menos cable, tú lo tienes allá arriba. Y solo bajas, aunque van los 3 cables, el neutro y la tierra se quedan allá arriba. Solo bajas la fase al apagador y la regresas con el regreso. Ah, ya entendí. ¿Sí? Y si tuvieras una lámpara, ya sabes, de esas que ponen en el piso, en los jardines, y así, o sea, va por piso. Sí, si tuvieras una lámpara de piso, que no son tan comunes, o de jardín, solo a esas que son casos no típicos, los pones por piso. Pero también ahí hay regreso, ¿verdad? Porque tiene que ir a... Claro. Pero, ¿En todos? En el jardín, o sea, ¿por dónde esas las instalaciones? En el jardín, pues enterradas. Como la tubería, ¿no? Por la- Tierra tal cual. por el No ducto. tienen que tener tierra física. Por el ducto verde. Tienen que tener tierra Sí, física. tienen que aunque tener, estén en la aunque estén en la tierra. Y las llevas dentro del ducto verde. Ese ducto que se llama PVC pesado. ¿Sí? Que resiste la salinidad y todo del suelo. ¿Sale? Bueno, entonces, seguimos. Ahora díganme, a ver si, vamos a apurarle, a ver si en 4 minutos, me voy a ir muy rápido, a ver si en 4 minutos acabamos. No lean. ¿Qué se está representando ahí? El contacto. Se está representando, vean, creo yo, equivocación, pero así está representado, en una misma chalupa, un apagador y un enchufe. Es un error porque vienen de la misma fase. Puede ser que en tu baño tengas en la misma chalupa interruptor, o sea, apagador y enchufe, que no está mal si cada uno viene de su fase. Pero si los metiste a la misma fase, los estás metiendo al mismo circuito. Ah, tienen que ir en diferentes fases y diferentes circuitos. Sí. O sea, porque estar en diferentes fases es distinto circuito, ¿no? Entonces, no podemos revolver alumbrado y fuerza. Aquí si vienen, como vienen de la misma fase, pues es un error. Si vinieran de 2 fases diferentes, no habría problema. ¿Sale? ¿Las fases están dentro de navajas? Sí, las fases vienen de las navajas. Entonces, ¿qué se está representando aquí? Una chalupa Pero con... ahí el neutro sí va al contacto. Sí. ¿Qué se está representando aquí? Una chalupa con apagador y enchufe que controla un foco. ¿Sale? Vamos a verlo. ¿Cómo se lo imaginan arquitectónicamente? Pues así, ¿no? Igual, Toda la misma historia, nada más que agregamos un enchufe. ¿Sale? fueran de fases distintas, o sea, no por piso, por techo serían Sí, dos, o sea, doble. sí. Por eso sí. Ahora, señores, acuérdense que les dejé de tarea y no lo han hecho, el diagrama, descifrar el diagrama de conexiones de unos apagadores de escalera. Y alza la mano por allá, Pablo. Entonces, si están en diferentes fases, o sea, el de fuerza podría irse directo a la pared, no tendría que pasar por el foco. Sí, sí. Miren, qué buena observación de Pablo. Si están en distintas fases, la ductería del enchufe podría irse directo al enchufe, no tendría que pasar el foco. Claro, muy bien. Y es más, Pablo, no solo eso, sino que si estuviera bien hecho esto, el circuito del enchufe debería de ir por piso. Y el enchufe y el ducto
del alumbrado debería ir por techo. ¿Y cómo representas eso en plano? La línea que va por techo se representa continua y la línea que va por piso, discontinua. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, esto que ven aquí, ¿qué es? A ver, ¿qué estamos viendo ahí? O sea, estamos viendo lo mismo que antes. Ajá. Aparte hay Un enchufe extra. ¿Sí? Lo mismo que teníamos y un enchufe extra. Ahí está. Igual mal por lo del circuito y la parte. ¿Sí? ¿Se lo imaginaban así? Bueno, pues ahora tenemos aquí el mismo cuarto, la misma recámara, nada más que ahora tiene otro enchufe. ¿Estamos? Vamos a la que sigue. ¿Qué se imaginan aquí? ¿Puedes regresarla al pasado? El apagador era de los puntitos, ¿no? Sí, el apagador es el de los... Y es un apagador sencillo. Pero a ver, yo tengo una duda. Perdón, ¿puedo acercarme? Claro. O sea, con tu, si no, o sea, no podría ir de aquí a acá si fueran dos fases diferentes. Claro, eso es justo lo que decía Pablo. Si fueran dos fases y esto estuviera bien Pero hecho... viene de este mismo. Sí. O sea, nada más que aquí hay dos fases. Sí. O sea, o sea, no dos centros de una baja, pero hay dos fases. Sí, Natalie. Exacto. ¿Cómo se representa que hay dos fases? No, eso Sí. ya lo veremos más adelante. Se le pone aquí, se le ponen unos numeritos en los que se dice cuántos cables van ahí. Pues ¿Cómo es se de llama? ¿Cuál? Ese es el centro de carga. Este se llama tablero o centro de cargas. O sea, ese es en donde están tus pastillas. Entonces, a ver, contesto varias preguntas aquí de Pero yo Natalie. tengo una duda. Entonces, No. este iría acá. Sí, o podría ir acá y derivarse acá. O sea, y acá. podría ir acá y acá. Sí. Y este no. Y nada Entonces, más el foco. varios allá. puntos. Vamos a ser más puntuales. Pablo lo dijo hace rato, ahora lo confirma Natalie y también lo confirmó Humberto. Si esto estuviera bien hecho y tuviéramos separados los circuitos de alumbrado y de fuerza, los circuitos de fuerza aquí saldrían del tablero con línea discontinua y alimentarían solamente los enchufes. Los circuitos de iluminación o circuito de iluminación estaría como está, con línea continua, que quiere decir que va por techo a la lámpara y baja al apagador. Pero dice Natalie, ¿cómo sabríamos que son dos fases diferentes, que no es la misma fase? Lo sabríamos con unos numeritos que vamos a ver más adelante cuando hagamos cálculo, que nos dice cuántos cables van en cada uno. O sea, pero ese contacto que está abajo, ¿por qué se conecta al foco? A ver, pregunta Natalie, ¿por qué este contacto que está abajo se conecta al foco? Es que no se conecta al foco. Es que estas líneas, acuérdate, en la representación eléctrica, cada línea representa un cable. En la representación arquitectónica... ¿Por qué el ducto lo hace al foco? Pues porque si traen aquí fase neutro y tierra, como lo traen en el mismo circuito, les pareció fácil que aquí la fase la derivan, la fase y el neutro y la tierra las derivan para acá. Pero eso está mal. Sí, está mal. O sea, Sí. lo correcto sería que eso no se conecta al foco. Sí, no se conecta al foco. O sea, hagan de cuenta que yo tengo aquí, hagan de cuenta, nos quedan 2 minutos, no vamos a acabar. A ver, hagan de cuenta que yo tengo, mis dos brazos son los cables que son 2 cables que van en un mismo ducto, ¿no? O vamos a pensar que este brazo son 3 cables y este brazo son otros 3 cables. Estos cables son de la fase 1 y estos cables son de la fase 2, pero los pongo en el mismo ducto. Entonces, puede ser que vayan juntos en el mismo ducto. Y al llegar a cierto punto, este brazo se va hacia la izquierda y alimenta los enchufes. Y este se va hacia la derecha y alimenta a los apagadores o a los focos. ¿Sí? Entonces, ¿vienen por el mismo ducto? Sí vienen por el mismo ducto. Pero se separaron. Y eso tú con esta información todavía no lo sabes. O sea, tú lo único que sabes es que aquí viene un ducto que va de aquí a acá. Y lo que hicieron fue que, imagínate que son mis manos. Entonces, esta mano se fue para allá con sus cables y esta mano se vino para acá con sus cables. Esto no te está diciendo cuántos cables hay adentro. Esa información todavía no la tenemos. Lo único que nos está diciendo es que hay un ducto que va de aquí para allá y otro de aquí para acá. ¿Está claro, Natalie? Sí. Bueno, entonces, miren.
como no nos dio tiempo de más, ya faltan 2 minutos para las 10, vamos a hacer esto. Para la próxima clase, por favor, sin hacer trampa, hagan el ejercicio mental de cómo conectarían un juego de apagadores de escalera, o sea, 2 apagadores de escalera, el de arriba y el de abajo, ¿sí? Hagan el ejercicio mental de cómo unirían, cómo harían las conexiones, y la próxima clase empezamos aquí, y la próxima clase decidimos todos juntos si le damos un jalón durísimo a la teoría y ya nos olvidamos de la teoría, o si quieren un jalón levecito, empezamos el ejercicio y a la siguiente clase un siguiente jalón levecito y seguimos con el ejercicio, porque la clase que entra nos va a dar tiempo de hacer proyecto y todo. A ver, sí, a ver, pregunta, a ver, pero son todos, a ver, pregunta María Magaña, que si todos los videos son para la próxima clase. La respuesta es sí, pero no se asusten, porque todos los videos juntos suman 2 horas y media. No. O sea, a ver, pero son todos los videos, les digo cuáles. Cuando digo todos los videos, me refiero a estos. A ver, María, para que quede claro. Cuando digo todos los videos, María. A ver, atención, señores. María Magaña pregunta que si todos los videos son para la clase que entra. Sí, son todos los videos, pero no todos los videos del curso, sino todos los videos de la primera instalación, que son del 1A al 1M. O sea, son estos, que todos juntos, o sea, este más este, más este, más este, más este, más este, todos estos suman 2 horas y media. Porque fíjate, 5 minutos, 17, 11, 7. O sea, todos juntos son 2 horas y media. O sea, no es la gran cosa. ¿Vale? Bueno, señores, ¿hay dudas? ¿Hay algo que quieran agregar? Bueno, pues entonces, suspendemos la grabación de hoy. Como siempre, gracias a todos. Soy Francisco Escamilla Llano. Que estén muy bien, hagan la tarea. Detengo la grabación a la 1. Gracias a todos. Detengo la grabación a las 2. Y como siempre, detengo la grabación a las 3. Y que Dios reparta suerte.